DAX son fórmulas. Te va a servir para hacer cálculos dentro de Power BI. Esto significa Data Analysis Expression. Y como ves aquí, DAX depende mucho del modelo de datos. El modelo de datos tú lo vas a poder encontrar en esta vista. Vas a ver varias tablas. Tú puedes colocar aquí las tablas que tú quieras y luego las puedes relacionar. De esto vamos a hablar un poco más adelante para que entiendas la utilidad en la práctica y por qué es importante para DAX. DAX, por supuesto, tú lo vas a utilizar en medidas en Power BI, haciendo columnas calculadas. Esto quiere decir agregando una nueva columna a una tabla o creando tablas completamente nuevas para un propósito en específico dentro del modelo en Power BI. Si bien la IA te puede funcionar para cosas sencillas y cosas rápidas y algunos que otros desafíos medianos, sin embargo, a la fecha que grabo este video y como desarrollador de informes de Power BI, te puedo decir que para cosas más profesionales no funciona mucho. Incluso utilizando la IA con MCPs dentro de agentes en Visual Studio Code, con el proyecto desglosado, etc., no es tan buena aún resolviendo cosas de DAX. Y a diferencia, por ejemplo, de otros lenguajes de programación como Python, donde la IA puede tener feedback, con DAX no es tanto así. Y por esa exclusiva razón, la IA no es suficiente para cosas profesionales, haciendo que nosotros los profesionales tengamos que tener las habilidades para poder resolverlas. Pero como te dije al principio, si quieres hacer algo rápido, sencillo y ligero, la IA puede ser tu mejor amiga. Además, en todo tipo de informe que tú vayas a presentar, cualquier cálculo que tú vayas a hacer, vas a necesitar hacer cálculos. Y como DAX es la forma como tú haces cálculos dentro de Power BI, por supuesto que esto va a ser la piedra angular. Es una de las características entre muchas que necesitan un profesional que quiere resolver desafíos a las empresas con Power BI. Pero si aprendes cosas y desafíos sencillos, Power BI es bastante flexible y amigable para resolverte cosas interesantes en proyectos de Power BI cuando lo quieres complementar con alguna tarea o actividad que estés haciendo. Y como Power BI es relativamente nuevo, aunque ya tiene años en el mercado, los profesionales han estado adoptando esta herramienta y como toda la vida tiene una curva de aprendizaje, por esa razón pocos profesionales lo dominan, haciendo que hay una oportunidad interesante en este mercado haciendo y desarrollando cosas dentro de Power BI. Pero como te digo, DAX es súper importante. Y el día de hoy te voy a estar compartiendo metodologías que te van a ayudar a ti a introducirte a desarrollar desafíos medianamente interesantes. Y así que antes de comenzar, los materiales que vamos a estar utilizando para desarrollar este ejercicio, y si me quieres seguir, lo vas a conseguir debajo en la descripción. Así que empecemos a trabajar. Aquí debajo ya vas a ver una tabla creada y nosotros queremos hacer un cálculo de esta tabla de ventas. Si tú ves, aquí tienes las cantidades vendidas, el precio de venta y otras características. Este precio, como puedes notar, tiene un signo de sumatoria. El signo de sumatoria te está diciendo que ese cálculo lo vas a poder utilizar rápidamente en una medida implícita. ¿Y qué es una medida implícita? Un cálculo implícito. Cuando tú colocas esto acá, automáticamente se está sumando. Tú también puedes cambiarlo aquí y decirle que quieres un promedio. Puedes decirle que quieres un mínimo, puedes decirle que quieres un máximo. Y eso que hace automáticamente Power BI con los campos numéricos se conoce como medidas implícitas. Nosotros vamos a trabajar todo con medidas explícitas o columnas calculadas o tablas calculadas para que te vayas familiarizando. Cuando es útil una medida implícita como lo acabamos de hacer es cuando necesitas algo muy rápido. Lanzas ahí y ves automáticamente el resultado. Pero cuando ya quieres utilizar recurrentemente un cálculo, ahí sí es bueno utilizar una medida explícita directamente en nuestro programa. Y como en cualquier proyecto, por muy sencillo que sea, vamos a tener muchos cálculos, entonces siempre es muy inteligente crear una tabla para guardar a todos los cálculos, ya que tú puedes guardar tus cálculos en cualquiera de las tablas que tenga tu modelo. Y no va a pasar absolutamente nada, va a funcionar exactamente igual en cualquier tabla. Pero nosotros vamos a poner una tabla en específico para guardar nuestros cálculos y lo vas a hacer desde inicio, introducir datos
Y acá tú le vas a dar el nombre que tú quieras, nosotros vamos a utilizar medidas. Esta tabla va a estar completamente vacía y a mí me gusta hacerla desde este comando que lo hace a través de Power Query porque me da más tranquilidad a la hora de que mis medidas no se vayan a desaparecer. Entonces tú le vas a dar clic aquí en cargar. Y te acabo de decir esto porque también tú puedes crear una tabla calculada desde modelado, ¿no? Desde la pestaña modelado tú la puedes crear también. Aquí debajo está la tabla medidas. Como ves, te la muestro, es una tabla que está completamente vacía y tiene una columna vacía. De hecho, si tú vienes acá a la vista y ves medidas, la tabla está vacía y tiene una columna. Esta no la vas a eliminar hasta que coloques por lo menos una medida. Nosotros vamos a darle clic derecho aquí y le vamos a decir nueva medida. Y ahí vamos a colocar zoom de cantidad, ¿no? Y automáticamente estamos definiendo un nombre que es útil para nosotros y que automáticamente no lo va a decidir una medida implícita cada vez que lo utilices por primera vez en una visualización. Ahora aquí tú dices zoom, esta es una función para sumar. Para las medidas recuerda siempre utilizar funciones, ya que tú no puedes decir sencillamente cantidad porque no va a ir a reconocer la columna que estás tratando de buscar. Entonces vamos a decirle aquí sum, cantidad, tabla de hechos. Fat venta significa tabla de hechos, cantidad. Cerramos paréntesis, le damos enter y fíjate que ya la medida se ha creado y tiene un icono de calculadora. De esa manera identificas que tienes una medida en una tabla de tu modelo. Entonces aquí columna 1 le vas a dar clic derecho y le vas a decir eliminar del modelo. Le dices que sí. Ahora ves que automáticamente la tabla, como ahora detecta que solamente tiene medidas para mostrar, la convierte de forma automática en una tabla de medidas y la pone de primero, ya que a nivel jerárquico las tablas de medidas siempre se van a poner de primero de arriba hacia abajo. Ya la tenemos aquí, tú la puedes agarrar y arrastrar directamente y poner sobre la visualización. Ya tenemos la suma de cantidades. Este máximo de precio lo podemos quitar y nos quedamos con esto. Del mismo modo tú puedes calcular el promedio. Por ejemplo, clic derecho, nueva medida. Promedio cantidad va a ser igual a average. Esto es promedio. Todas las funciones tag son en inglés. Y vas a colocar aquí cantidad, cierras paréntesis y le das enter y ahora ya tienes el promedio. Si quieres hacer un recuento, simplemente vienes aquí, clic derecho, nueva medida, conteo, cantidad, esto va a ser igual a count y colocas fact, ventas, cantidad. Y cierras paréntesis y le das enter. Y ahora sí la puedes arrastrar y ponerla aquí. Y aquí te aparece el conteo, no de la suma de cantidad, sino de las veces que se va repitiendo. Y aquí está observando una celda vacía o un espacio en blanco que luego ya te voy a decir por qué se está formando. Si nosotros queremos colocar cuántos blancos está contando, porque aquí cuenta 3 registros que no encuentra, que no sabe dónde está, 75 registros para Dani Blanco en cantidad, ¿ok? Porque está contando el campo cantidad. Clic derecho aquí, una nueva medida. Vamos a contar los blancos para ver si hay celdas vacías dentro de la columna. Esto va a ser igual a count blank de ventas en cantidad. Cierro paréntesis y enter. La coloco aquí y aquí estoy viendo que hay 3 celdas vacías en cantidad. Aquí hay 3 para Pablo Pérez y en total hay 6 celdas vacías en cantidad. También podemos revisar aquí, clic derecho, nueva medida y decir cantidad distintos. Esto va a ser igual a distinct count. Y aquí tú puedes contar el ID de gerente de la tabla de hechos ventas o el ID de gerente de la tabla de dimensión gerente. Y aquí es donde ya tienes que empezar a tener conocimiento del modelo y cómo tú quieres realizar un cálculo. Porque no va a ser lo mismo de que tú digas vamos a utilizar el DIN gerente y gerente, que es de la tabla de dimensión. En un momento te voy a explicar un poco más sobre esto y vengas y lo pongas acá. Y cuando vengas a ver el resultado, básicamente aquí tienes 1, 1, 1, 1 y aquí hay 7. Entonces, si yo hago esto un poco más grande, así, y lo saco de mi diseño que ya había colocado para mi tablita, te vas a dar cuenta que se están destapando unos gerentes que antes no estaban. Te lo muestro. Si lo quito de aquí y lo vuelvo a poner, Juan Pérez, tú ves que no está antes de colocar la cantidad de gerentes distintos. Y por eso es importante que sepas de modelo, porque Juan Pérez se está contando porque existe en la tabla de dimensión. Si tú lo buscas aquí en la tabla de dimensión, aquí tú vas a conseguir a Juan Pérez, que es el ID número 7. Pero si tú lo buscas aquí en ventas, el ID de gerente número 7 no lo vas a encontrar.
¿Ves? No aparece. Entonces, cuando tú lo cuentas, estás contando en la tabla de dimensión. ¿En dónde lo deberías contar entonces? En la tabla de hechos. Porque si no, te está contando Juan Pérez y efectivamente hay uno. Igualmente Dani Blanco, Joao Silva, entre otros. En total contó 7. Y 7 coincide con la cantidad de gerentes que están registrados en la tabla dimensional. Entonces, si venimos ahora aquí en la medida, tú pues vas a cambiar esto acá, vas a decirle de el ID de gerentes de FAC. Y ahora fíjate cómo cambió el cálculo, sencillamente cambiando la tabla en donde queremos calcularla. Y debemos entender nosotros ahora que nosotros estamos contando en esta tabla la cantidad de registros únicos que están aquí en el ID de gerente. O sea, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, de los cuales hay 2 gerentes que no están registrados en la dimensión. ¿Y por qué? Porque nosotros aquí en fila tenemos gerente de la tabla de dimensión. Nota lo que está ocurriendo. Si por alguna razón, en vez de utilizarlo de la tabla de dimensión, fuésemos utilizado los gerentes de la tabla de hechos, ahí la tabla se vería así. Solo que no tenemos los nombres de los gerentes en ninguna parte, porque los nombres de los gerentes están registrados en la dimensión. Y como ya puedes intuir, en las dimensiones nosotros registramos categorías que explican a los hechos. Aquí yo estoy registrando a los gerentes que de alguna manera se explica o describe al gerente que está en la tabla de hechos porque en esta no existe. Por ahora nosotros tenemos una sola tabla, una solita. Quizás tú dices, bueno, pero que si estoy haciendo análisis de un documento de Excel, aquí aparece toda mi información, probablemente no te haría falta una tabla dimensional. Ahora, cuando esto viene de base de datos, generalmente te puedes conseguir con escenarios de este estilo. Por ende, cuando es una sola tablita, no pasa nada, quizás no necesitas muchas dimensiones, solamente una que sí te la voy a decir cuál es más adelante. Ok, dicho eso, esta sí la voy a quitar. Ya nosotros sabemos que aquí hay 2 gerentes, que no están registrados. Y puedes descubrirlo de una forma muy rápida, hay muchas maneras de hacer esto, pero te voy a enseñar una que es bastante rápida de saber cuáles son. Porque recuerda que gerente viene de la tabla gerente. Entonces, lo que nos dice es que estos 2 gerentes que se están contando no están en la dimensión, no existen en la dimensión. Por ende, yo puedo venir a buscarlos aquí. Agarro de la FAC ventas, ¿no? De la tabla de hechos y la pongo por acá. Y si selecciono estos 2 que están aquí, me voy a dar cuenta que el ID gerente 8 y el ID gerente 9 no se encuentran en la tabla de dimensión. Si vienes aquí a la tabla de dimensión, que es donde se expresa completamente la categoría, aquí este que era el 8 y el 9 no van a estar acá, el 8 y el 9, porque esto llega hasta el 7. Hay que buscar al 8 y al 9 para que realmente me aparezcan todos los gerentes que estamos buscando o que están faltando y que sí aparecen en el registro de la tabla de ventas. Entonces lo quito de aquí y vamos a seguir avanzando. Pero antes de seguir avanzando vamos a ponerle un orden un poco más a nuestras medidas. ¿Qué quiero decir? Que si ya la estamos ordenando en una tabla y tú puedes agarrar una medida y te va a seguir funcionando sin ningún problema y moverla a otra tabla desde la vista del modelo, tú puedes agarrar aquí y moverla a otra tabla, fíjate que se mueve tranquilamente arrastrándola y soltándola y aquí no pasa nada, se mantiene todo exactamente igual, es porque las medidas viven en el modelo. Entonces tú la puedes mover a donde tú quieras. Pero para temas de orden nosotros siempre la vamos a guardar en una sola tabla a la que ya llamamos medidas. Si tú la mueves otra vez para acá y ahora nosotros queremos clasificarla porque estas son para nosotros funciones de agregación, entonces tú puedes venir aquí y cambiarle una propiedad a las medidas que se llama tabla para mostrar. Fíjate que aquí está la propiedad, se expande y se cierra y aquí donde dice carpeta para mostrar, tú le puedes decir el nombre de la carpeta y donde tú le quieres guardar. Entonces vamos a colocarle aquí fx agregaciones y le damos enter y nota que se crea una carpeta solamente a la medida que se le modificó esa propiedad. Ahora esta misma medida yo la quiero que todas las demás se llamen exactamente igual, entonces yo me voy a copiar esto de aquí, control C, voy a seleccionar las medidas que están acá, todas estas, y una vez seleccionadas todas, recuerda que estoy utilizando control para seleccionar cada una de las medidas. Aquí en la propiedad de carpeta para mostrar, acá lo vuelves a pegar para que sea exactamente igual, si no te va a crear otra carpeta y eso es lo que no queremos, que separe fx agregaciones y fx agregaciones sin S. No,
Quiero que sea exactamente igual y mira que todas las agrupa en la misma carpeta. Ahora, a modo de práctica rápida, si tú quieres crear una subcarpeta dentro de esta carpeta, aquí tú puedes venir acá y hacerle un slash y decir otra. Y fíjate que, bueno, aquí me creó otra carpeta porque este slash es al revés. Es un slash invertido. Entonces vengo acá, pongo un slash invertido y le doy enter. Y ahora nota que dentro de la carpeta de agregaciones, ahora tengo otra carpeta que se llama otra. Esto quiere decir que no hace falta que crees muchas tablas de medidas recategorizando cada una de esas para tener un mayor control. Con una sola tabla de medidas te basta y te sobra para todo el proyecto, independientemente de lo complejo que este sea. Entonces, como buena práctica, tú las puedes ordenar así. Si venimos de nuevo a la vista del informe, ya te vas a dar cuenta que la tenemos ordenada. Podemos pasar a la siguiente página, que son las columnas calculadas. Y una columna calculada, como su nombre lo dice, es una nueva columna, una tabla. Mira que esto es una tabla, ventas, y tú le puedes agregar a esta tabla una nueva columna. Para que sea más visual lo vamos a hacer desde acá, desde la vista de tabla o desde la vista de datos, antes se llamaba así. Si vengo para acá y venimos y seleccionamos la tabla de ventas, FAQ ventas, nosotros podemos crear una nueva columna para obtener el monto total que viene de la multiplicación de precio por cantidad. Esto lo podemos hacer sin ningún problema. Simplemente te paras en la tabla en cualquier parte y le dices una nueva columna. Y ahora aquí, cuando te aparezca columna igual, esto va a ser una expresión DAX para crear una nueva columna. Vamos a colocar nosotros monto venta CC de columna calculada. Esto va a ser igual a precio y aquí ahora sí te va a mostrar la columna y el nombre de la tabla. A nivel sintáctico, pues FAQ ventas es el nombre de la tabla y entre corchetes está el nombre de la columna. Tabulas esto de acá y lo multiplicas por cantidad. Y esto es así en las columnas calculadas porque se genera automáticamente algo que se llama contexto de fila. Más adelante te lo voy a mencionar, pero por ahora el contexto de fila te va a permitir iterar cada fila y reconocer automáticamente el valor que se encuentra en la fila. Por esa razón te permite hacerlo sin colocar alguna función, porque las columnas calculadas iteran automáticamente sobre una tabla. Ahora nos estamos dando cuenta que hay algunas celdas vacías y es porque cuando se multiplica aquí precio por cantidad y hay algo en blanco, genera un en blanco. Ahora vamos a hacer otra columna calculada, pero esta vez con una función lógica. Entonces esto es relativamente sencillo. Simplemente vienes aquí nuevamente y buscas nueva columna. Puedes darle clic aquí en FAQ ventas y también colocarle nueva columna, como prefieras. Y le vamos a llamar clasificación ventas. Esto va a ser igual a si if monto CCC ventas es mayor a 10.000, coma, porque nota que aquí yo estoy usando la coma para separar los parámetros, coma y coma. Entonces cuando los parámetros estés viendo que se separan con coma, vas a usar coma. Si ves que se separan con punto y coma, separa con punto y coma. Entonces aquí va a ser alto, entre comillas, para la cadena de texto. Y en caso contrario de que no se cumpla que el monto de ventas sea mayor a 10.000, entonces vamos a colocar bajo. Y le vamos a dar enter. Y aquí se ha creado una nueva clasificación. Solo que también para las celdas vacías me está colocando bajo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy aquí al inicio de la fórmula. Nota que estoy seleccionando la columna. Y acá hago un salto de fila. Shift Enter dos veces. Para poder escribir más fácil y mejor mi expresión DAX. Y aquí vamos a colocar si, if, el monto de venta CC va a ser igual a una celda vacía, o sea, blank, vas a colocar blank. ¿Por qué? Porque no quiero que diga bajo cuando realmente hay una celda vacía. En caso contrario, coma, vas a ejecutar este otro if que se encuentra acá. Y finalmente tenemos que cerrar este paréntesis que abrimos y lo vamos a cerrar acá. Le damos a dar enter. Y aquí te vas a dar cuenta que cada vez que aquí hay un blanco, aquí se está generando un blanco. Hemos utilizado una expresión con una función lógica para poder hacer esto en una columna calculada, pero esta columna lo está haciendo revisando individualmente cada una de las filas bajo este criterio que nosotros acabamos de definir. Ahora bien, tú puedes venir aquí a la vista del informe y aquí donde dice columnas calculadas vamos a poder utilizar nuestra nueva columna clasificación de ventas aquí para generar las filas. Ya tenemos alto, tenemos bajo, si expando, aquí dice Joao Silva y si expando, aquí dice el resto de los gerentes.
y con una celda en blanco porque efectivamente hay unos gerentes que no se encuentran registrados en la tabla dimensional. Por eso aquí aparece blank. Nosotros tendríamos que completar ese 8 y 9 que nos faltaría para que apareciera acá. Ahora sí podemos colocar nuestro monto de ventas CC que viene de la multiplicación de la cantidad y el precio. Tú puedes venir aquí y decir, ok, vamos a venir aquí donde dice medidas, clic derecho, una nueva medida. Esto ya no es una columna calculada, sino es un cálculo que se está creando sobre el modelo. Y podemos decir acá, conteo, clase, venta. Va a ser igual a count, clasificación ventas, que está en la tabla de ventas, cierro paréntesis, le damos enter y aquí ya tenemos nuestra medida y la vamos a colocar acá. Y te vas a dar cuenta que tenemos 3 transacciones altas de Joao Silva, tenemos 75 transacciones bajas de Dani Blanco y así sucesivamente con el resto. Y para este tipo de análisis eso está perfecto. Considera, y otro detalle súper importante, tuviste que hice una columna calculada para hacer la clasificación de ventas. Sin embargo, si tú fueses hecho una medida, las medidas no pueden ir en ninguna parte de categoría. Las medidas siempre van en espacios de valores. Si tú quieres generar una categoría, siempre tiene que existir físicamente o a través de una tabla o a través de una columna calculada en tu modelo si quisieras utilizar una categoría. Aunque las medidas te pueden generar resultados de tipo texto, no te dejan utilizarlo en una categoría. Como por ejemplo, te lo voy a demostrar en la siguiente parte con las funciones lógicas aplicadas a medidas. Vamos a venir aquí y acá vamos a colocar el monto de ventas CC, que fue lo que calculamos antes. Y ahora voy a generar una medida, aquí, clic derecho, una nueva medida, que la voy a llamar clase ventas G. Esto va a ser igual a clase ventas general. Y voy a hacer algo parecido a lo que hice en la columna calculada, o sea, lo que hice por aquí. Por aquí. Si es mayor a 10.000 alto, en caso contrario, bajo. Mira y recuerda esta expresión. Si vengo aquí a la medida y digo if monto de ventas CC, ves que no aparece porque no se genera automáticamente un contexto de fila. O sea, la medida no es capaz automáticamente de iterar sobre esa columna si no le das antes una función de agregación. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Sum, esta es esta función, la función suma de monto venta. Y ahí sí me la está mostrando la tabla y la columna. Porque recuerda que primero tiene que resumir este cálculo porque aquí los datos están resumidos. Aquí no están desglosados fila a fila cada uno de los montos de ventas CC, sino aquí están sumados. Aquí 211.000, eso es un monto sumado. Y si le digo acá mayor o igual, vamos a colocarlo igual a 10.000, va a ser alto. Caso contrario, va a ser bajo. Cierro paréntesis y le damos enter. Y ahora sí voy a utilizar mi nueva medida acá. Voy aquí a ajustar un poco esto para ver el resultado. Aquí esta suma de monto de ventas CC, pues fíjate que como viene una columna automáticamente le pone suma, ¿no? Porque lo agrega. Yo voy a quitar esta suma D para que me muestre bien y más fácil esta tabla. Y te puedes dar cuenta que ahora sí dice alto, pero ahora no enfocado a fila sobre la tabla de ventas que ya nosotros teníamos antes, porque el cálculo que habíamos hecho acá era sobre esta fila en específico. Pero es que si tú agarras al gerente 1, por ejemplo, aquí, ¿sí? Y aquí tú ves que la clasificación es bajo y así sucesivamente. Pero si tú sumas todo esto, vas a obtener un valor y sobre ese valor agregado o sumado, vas a hacer la clasificación. Aquí lo hace fila a fila, o sea, individualmente. Ahora aquí, nota que bajo este valor 211.000, esto es alto. La ventaja de usar la medida acá es que tú puedes ahora trabajar sobre un valor resumido. Antes, pues solamente trabajas sobre valores individuales en una tabla fila a fila. Y aquí el enfoque ahora es valores resumidos. Ahora, sin embargo, aquí nosotros estamos viendo que nos está mostrando también aquellos gerentes que no tienen montos de venta. Por ende, podemos venir acá. Vamos a copiarnos esto y vamos a crear una nueva medida. Clic derecho, nueva medida. Lo vamos a pegar y la vamos a llamar clase ventas 2. Vamos a darle enter un momento y vamos a decirle aquí a esta shift enter. Si la columna calculada monto de ventas CC es blanco, coloque un blanco. Pero también sabemos que la suma de precio también genera blanco. Aquí tú puedes darle el enfoque que tú quieras. Vamos a hacerlo con monto de ventas CC para que no se nos complique el asunto. Vamos a decir si la sum, que va a ser esto, monto de ventas CC va a ser igual a blanco, entonces vas a colocar blanco.
Caso contrario, va a ejecutar esto de aquí. Y ahora nota que acá esta función lógica se está agregando. O sea, está utilizando una función de agregación, una función de resumen. Vamos a dar Enter y voy a utilizar esto aquí. Aquí ya ves que no me genera estos espacios en blanco. Igual tú puedes volver a utilizar aquí monto cc y lo puedes mover para acá, lo puedes mover para aquí y quitarle esta suma de, porque si no, no lo vas a ver bien. Entonces aquí ya tenemos monto de venta cc, puedes hacer un poco más de espacio sin estos celdas vacías, ¿no? Mira, 283, después viene 131 y después viene 66.000 y así sucesivamente. Pero quizás te preguntes, mira, aquí también aparece alto y nosotros solamente queríamos evaluar la suma de los montos de venta CC por gerentes y no sobre su total. Eso es algo que te pueden solicitar. Quítame este alto de acá. Entonces lo que nosotros hacemos, y voy a volver a colocar aquí monto de venta CC y le voy a quitar la suma de, es voy a crear otra medida, otra versión de la medida, clic derecho, nueva medida, y voy a llamarla G3, ¿no? Pero antes de mostrártela, cómo funciona para quitar este alto, voy a hacer uso de una función que se llama hasOneValue, que en inglés al español eso significa tiene un solo valor. Y para que entiendas lo que voy a hacer aquí, vamos a hacerla individual. Primero para ver cómo funciona, clic derecho, nueva medida, y vamos a colocar aquí hasOneValue, porque así se llama la función, ¿no? Es para que lo identifiques rápidamente. Y voy a utilizar aquí hasOneValue, el gerente. ¿Cuál gerente? ¿Cuál ID de gerente? ¿El de la dimensión o el de la tabla de hechos? Que debe estar por ahí abajo, ¿no? No lo veo aquí a simple vista. El que estemos utilizando nosotros acá, si tiene un valor, el que estemos utilizando en la categoría, y esta categoría la estamos utilizando aquí. Entonces vamos a utilizar ese ID de gerente. ID de gerente, le vamos a dar Enter. ¿Qué hace esta función de tener un solo valor? Cuando tú lo ves acá, tú puedes notar que aparecen resultados booleanos, resultados verdaderos o falsos. Por ejemplo, aquí hay un solo valor verdadero, aunque ya nosotros sabemos que aquí hay dos gerentes en la tabla de hechos, pero en la dimensión gerente solamente hay un dato en blanco. Entonces ya también sabes que este en blanco resulta porque no hay datos en la tabla de dimensión. O sea, en esta relación que está aquí se genera ese blanco porque aquí tenemos gerentes como el 8 y el 9 que no aparecen acá arriba en la dimensión gerente. Entonces venimos acá y tú puedes con esta función hasOneValue, como te genera un verdadero o un falso, decir que cuando te genere verdadero haga algo y que cuando te genere falso haga lo otro. Y él tiene un solo valor es porque acá solamente hay un gerente, porque estamos evaluando los gerentes, pero aquí en el total siempre es la agregación de más de un gerente. Por eso aparece en el total false y para los gerentes aparece true, porque solamente hay un gerente, a pesar de que están haciendo muchas transacciones, pero es uno. Así que lo que nosotros vamos a hacer acá es venir aquí a clase y ventas G3, que es la que acabamos de hacer, y decir si hasOneValue, voy a utilizar la función, no la medida que creé con ese nombre, es ID de gerente de DIN gerente, cierro paréntesis. Si esto es verdad, ¿qué vamos a hacer? Dejar este cálculo, ¿verdad? Dejar exactamente este mismo cálculo. Entonces podemos decir aquí, coma, si esto llega a ser verdad, haz todo este cálculo. En caso contrario, pues déjalo sin hacer nada. Por ahora lo voy a dejar así, voy a cerrar el paréntesis de este if que acabo de abrir aquí al final. Le damos Enter. Y nota lo que acaba de ocurrir. Desapareció el alto. Pero los blancos siguen aquí. Ahora tú te preguntarás, ¿y por qué no lo ocultó? Porque aquí estamos colocando este hasOneValue. Y este hasOneValue obliga a que se muestre este blanco. Porque recuerda que hasOneValue se está evaluando en la tabla DIN ID gerente. Y por esa razón, acá Juan Pérez sí realmente tiene un solo valor. Entonces eso obliga a que la tabla te muestre esta fila vacía. Si tú lo quitas, hasOneValue acá, aquí se va, ¿no? Entonces, si lo está generando el blanco, solo que hasOneValue obliga a que se muestre esta fila. Pero si lo coloca, de hecho, si tú colocas aquí en vez de blanco un 1, te vas a dar cuenta que acá aparece el número 1. Entonces, si realmente está haciendo el trabajo esta función. Y aquí te aparece en blanco también. ¿Por qué? Porque en el false no tiene absolutamente nada. O sea, que el false puede estar por acá, ¿no? Porque para este primer if que nosotros estamos utilizando, este es el verdadero, todo esto de aquí es el verdadero, y luego si sigo acá en este último paréntesis, porque este sería el paréntesis de acá, y aquí coloqué coma, y acá le digo, por ejemplo, otra cosa, cualquier cosa, otra cosa, un número, un cálculo, lo que sea,
ahí te va a colocar lo que sea que tú quieras colocar. Yo he colocado una cadena de texto, pero tú puedes colocar desde un cálculo lo que tú necesites mostrar en esta última parte, ¿no? El recuento de, no sé, de lo que tú quieras. Puedes colocar en esta parte de acá. Ahora, si no quieres que se vean estos blancos aquí, quita el hash one value, quita este campo de aquí. Yo te lo voy a dejar para que lo tengas a la mano cuando estés repasando. Sin embargo, ya sabes. Antes de seguir avanzando, cuéntame en los comentarios cómo Power BI te va a ayudar en los proyectos si tú eres un perfil profesional que quieres complementar con Power BI o si realmente te quieres convertir en un desarrollador de Power BI y trabajar profesionalmente en este mundo. Además, también en la descripción te vas a recursos, vías de contacto por si tú quieres profundizar en este tema, me puedes contactar o puedas explorar los recursos que tengo para compartir. También me puedes seguir en Instagram si quieres estar al corriente sobre todas las cosas que estoy haciendo y que estoy compartiendo, puedes seguirme en Instagram. Y por supuesto, suscríbete a mi canal. Continuamos con las funciones iteradoras. DAX es bastante poderoso y bastante capaz de cumplir desafíos bastante avanzados. Nosotros aquí podemos utilizar funciones DAX para poder iterar una tabla. Por ejemplo, imagínate que acá tú colocas cantidad para que esto quede relativamente sencillo de comprender y vas a colocar esta monto de venta CC aquí. Ahora tú dirás, este monto de venta CC nació de la multiplicación de precio por cantidad. Y si tú multiplicas en tu calculadora 1347 por 38,40, no te va a dar 5.999,49. No lo voy a hacer porque este cálculo se creó iterando fila a fila una tabla, no sobre la agregación o el resumen de la suma del precio, por ejemplo 521 y la cantidad. Y para este cálculo tiene sentido que sea así. Si por ejemplo yo creo una medida, y esto te lo digo por lo siguiente, si creo una medida y la llamo monto venta sum X, va a ser igual a, y vamos a hacerlo como no se debe hacer, por lo menos para este caso. Son del precio, cierro paréntesis y lo multiplico por la cantidad, sum de la cantidad. Bien, cierro paréntesis y le damos enter. Si utilizo esta nueva medida acá, nos vamos a dar cuenta de esto. Voy a cambiar aquí suma de cantidad, entonces le voy a colocar aquí cantidad, solamente para que se vea mejor la tabla nada más. Y esta monta de venta sum, le voy a quitar los decimales. Entonces vengo aquí a la medida, esta de acá, y le voy a colocar que no tenga decimales. Aquí, en vez de automático, le pongo 0. Y le pongo esta coma para que me coloque los separadores de miles. Y ahí ya se ve mejor mi tabla sin que yo sufra por el espacio. Ok, como te das cuenta ahora, al multiplicar esto por esto, efectivamente te debe estar dando 51.725 y lo mismo acá, 521 por 33.000 te va a dar este valor. Pero para efectos de este cálculo directo sobre la tabla, es correcto y en una calculadora es correcto. Pero para efectos del análisis que nosotros estamos haciendo, este cálculo en la medida no es correcto. ¿Por qué? Porque tú no vas a sumar todas las cantidades distintas de productos que tú tengas con precios unitarios distintos y lo vas a multiplicar por un precio unitario para cada uno de los registros que tú tengas y luego los vas a multiplicar a ambos, porque eso no es así. Pero si tú quieres prescindir de esta columna calculada y empezar a utilizar una medida que sí te funcione para obtener este mismo resultado, tú tienes que utilizar una función de iteración. Una función que te permita a ti, nosotros vamos a utilizar SUMX, pero el principio va a ser lo mismo para todas las funciones de iteración, que te permita venir a una tabla, cualquiera que ésta sea, física o virtual, y este término virtual ya lo vas a entender en unos minutos, que te permita ir fila a fila sobre una tabla y hacer cualquier cálculo que tú quieras. A mí me interesa en este momento multiplicar precio por cantidad, pero si tú quisieras precio por cantidad y dividirlo y multiplicarlo y hacer un cálculo un poco más complejo, exactamente lo podrías hacer sin ningún problema, sin necesidad de colocar una nueva columna. Así que tú vas a venir aquí y vamos a agarrar a esta función y en vez de hacer esto, voy a borrar todo esto, voy a hacer un salto de fila acá y vamos a utilizar una función de iteración que se llama SUMX. Recuerda que el salto de fila es Shift Enter. SUMX te va a pedir a ti una tabla, aquí no me lo está mostrando, aquí dice tabla y expresión. La tabla que voy a iterar, que voy a ir recorriendo fila a fila y lo que voy a hacer, el cálculo que voy a hacer por cada fila que recorra. Para mí me interesa una multiplicación, pero si tú quisieras hacer cualquier otra cosa, lo pudieras hacer en expresión. Entonces la tabla es FACventas y la expresión o el cálculo que nosotros queremos hacer es la multiplicación del precio y ahí sí no tengo que utilizar otra función de agregación porque ya automáticamente reconoce la tabla y me da contexto de fila. Entonces puedo darle clic acá. Contexto de fila es simplemente iteración, ¿ok? He multiplicado por
cantidad, ventas cantidad, esto, cierra paréntesis y le das enter. Y ahora sí te estás dando cuenta que estás obteniendo exactamente el mismo valor, 798.000 para el cálculo que viene de la medida y 798.000 para el cálculo que viene de la columna calculada, y ya pudiéramos prescindir de esa columna calculada. Ahora bien, imagínate que ahora tú quieres saber cuál es el valor máximo y lo quieres poner acá. El valor máximo de ventas son X. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Bueno, tendrías que agarrar una tabla como esta, iterar fila a fila, revisar los valores fila a fila, y después que revises todos los valores, obtener un máximo. Eso es lo que tendrías que hacer. Como yo ya tengo este cálculo creado, puedo aprovechar este cálculo para no tener que hacer otra iteración para calcular son X. Y por esa razón, aquí en vista de consultas, por ejemplo, nosotros podemos crear una pequeña tabla virtual, no física. Te pongo un ejemplo para que lo veas fácil y rápido. Si tú vienes acá, y esta la voy a eliminar, simplemente es para poder explicarme mejor. Si vengo aquí inicio y le digo donde dice nueva tabla, desde la vista de tabla por supuesto para que lo veas más fácil, y le digo gerentes, esto va a ser igual a values, din gerente, gerente, ¿sí? Voy a quedarme solamente con los datos únicos de los nombres de los gerentes y cierro paréntesis aquí. Fíjate lo que me genera con un valor blanco. Y el valor blanco me interesa porque acá yo quiero también incluir a estos blancos que se encuentran acá. Los pudieras excluir si en vez de values colocas distinct. Y al colocar distinct ya excluyes a esta celda vacía. Y entonces la iteración ya no la voy a hacer con esta fila, sino con estas de acá. Va a depender de lo que quieras hacer. Yo lo voy a hacer con values para que lo puedas ver desde el enfoque incluso con los gerentes que no existen. Entonces voy a colocar aquí values. Pero como estás dándote cuenta, yo estoy generando una tabla con una columna. De hecho, en el modelo existe. Aquí está la nueva tabla que he creado, ¿sí? Se llama así. Ahora, esto no lo voy a crear físicamente. Solamente lo estoy haciendo para que lo veas visualmente y entiendas qué está pasando. Ahora, esto grábatelo en la mente. Porque a esto yo le quiero agregar ese monto de ventas CC. Y a ese monto de ventas CC ir revisándolo fila a fila. ¿Con qué lo voy a hacer? Con una función de iteración. Pero esto lo voy a hacer de forma virtual. No lo voy a hacer de forma física, como lo estoy mostrando acá. ¿Y cómo lo hago de manera virtual? Es bastante sencillo. Al principio parece ser un poco abstracto, pero en la medida que ya vas conociendo cómo se generan estas cosas, poco a poco esto va fluyendo bastante rápido. Así que vamos a generar nuestra medida. Clic derecho acá, una nueva medida. Vamos a llamarla de la siguiente manera. Max X, monto, venta, G. Esto va a ser igual a el max X, lo mismo que antes, ¿no? Es una función de iteración. Lo que quiere es una tabla y una expresión, o sea, una tabla cual iterar y una expresión por la cual va a ir revisando fila a fila cuál es el valor máximo o el valor mínimo de lo que sea que dé como resultado dicha expresión. Ya nosotros tenemos una expresión en son X, que es son X, precio por cantidad, que si yo no fuese creado la medida, fuese tenido que colocarla aquí si quisiera el resultado que te voy a mostrar. Entonces, la tabla, ¿cuál es la tabla? Como te dije, voy a crear la tabla de forma virtual directamente de la expresión DAX, y es values de gerente gerente, ¿sí? Esto es la tablita de los gerentes únicos, incluyendo el gerente vacío, porque a mí me interesa también iterar hasta acá, coma, la expresión que es como la nueva columna que lo voy a agregar a esa tabla que tuviste hace un momento, se la voy a agregar, ese son X, entonces ahí sería monto de venta son X. Y así de sencillo, si cierras paréntesis y le das enter, tú vienes acá y la pones aquí y te vas a dar cuenta que tienes 283.000, que es el valor máximo que estás viendo aquí de forma agregada. No el valor máximo de la tabla de hechos, sino el valor máximo de esta tabla de resumen sin tener que crear esta tabla que te mostré acá. Esta solamente te la mostré para que pudieras visualizar lo que quería hacer. Esto lo voy a eliminar porque ya no me hace falta. Si tú la quieres dejar como documentación o como antecedente, lo puedes dejar ahí, pero yo lo voy a quitar. Aquí tengo mi valor. Si fuese querido calcular el mínimo, el min, hago min x. Y te vas a dar cuenta que voy a iterar hasta este 5.999, incluyendo esta celda vacía. Si en vez de el values fuese dejado distinct, el distinct va a quitar a este blanco, como ya sabes y te lo mostré antes. Si le das enter, fíjate que itera hasta este 66.000, que es el valor mínimo. Vamos a dejarlo como max x y como values. Y ahora sí, tenés una tabla que va a iterar y vas a iterar sobre esta expresión, sobre este cálculo de la tabla virtual que estamos generando. Vamos a pasar ahora aquí a tablas calculadas y aquí vamos a hacer algo particular.
antes de colocarle, porque esto es una tabla también, esto es una matriz, las tablas calculadas son una nueva tabla que uno genera en el modelo, como la que te acabo de mostrar, values y genera una tabla. Pero aquí yo quiero hacer dos cosas. Como quiero utilizar los meses, que era lo que tenía planificado, para poder utilizar fechas, por ejemplo aquí, ventas, fechas, nota que tengo el icono de calendario. Eso quiere decir que Power BI lo ha reconocido como una fecha. Cuando lo expando, automáticamente me jerarquiza en años, trimestre, mes y día. Y aquí aparecen estas categorías de la fecha, sin que antes estuvieran dentro de los datos, porque Power BI ya lo hace de manera automática. Te muestro aquí el campo de fecha, este de acá, y nota que aquí no existe año, trimestre, mes y día. Esto lo hace automáticamente Power BI con una funcionalidad que tiene Power BI que se llama inteligencia de tiempo. De hecho, si vienes aquí a archivo y buscas en opciones y configuración, opciones, dentro de las opciones, aquí en la carga de datos, tienes aquí inmediatamente la función de inteligencia de tiempo activada. Si esto no estuviese activado, tú no ves este calendario con estas jerarquías. No lo vieras. Eso es una causa. La segunda causa es que el campo de fecha no se está reconociendo como tal dentro de Power BI. Entonces vas a tener que venir aquí a Power Query, obviamente, transformar datos y hacer que Power Query aquí en ventas, aquí donde dice fecha, se reconozca esto con un icono de calendario y que tus fechas obviamente sean coherentes con los datos que tú tienes. Quito aquí Power Query un segundo. Y dicho esto, cada vez, y esto es una regla obligatoria general, que tú tengas campo de fecha, se recomienda que tú crees una tabla de fecha. Porque de no hacerlo, quizás cuando quieras hacer cálculos de inteligencia de tiempo, como las ventas de este mes versus el mes anterior, etcétera, ese tipo de cosas, no lo vas a poder hacer con cálculos confiables si no tienes una tabla de fecha. ¿Y qué es una tabla de fecha? Pues es una nueva tabla que tú relacionas con los campos de fechas que tú tengas en tu modelo. Y siempre la debes crear, independientemente que. Vas a venir a la vista del modelo, aquí, vas a colocar una nueva tabla, desde inicio por supuesto, y aquí en la barra de fórmulas la vamos a llamar calendario, el nombre el que tú quieras colocarle, pero tradicionalmente se le suele llamar calendario, calendar, como sea. Y para crear una tabla de fechas o una tabla calendario podemos utilizar cualquiera de estas dos funciones, calendar o calendar auto. Esta la hace automáticamente y esta nosotros tenemos que definirle la fecha de inicio y la fecha de fin. Nosotros vamos a utilizar calendar auto. Ahora, esta tabla de fecha puede ser tan sencilla o tan compleja como tú quieras. Esto va a depender mucho del proyecto que estés trabajando. Si es un proyecto rápido y ligero, esta puede ser más que suficiente. Solo que cuando tú vengas aquí, mira que la tabla ya está creada, ya la tenemos lista. Cuando tú vengas acá a la vista de tablas y revises la tabla calendario, esta de aquí, te vas a dar cuenta que es coherente con la fecha inicial, porque las fechas iniciales pudieron haber comenzado en el 2022 y terminan el 2022 también, porque pues el año que se está analizando es 2022 al 31 de diciembre. Todas las tablas de fecha siempre, para que tenga un cálculo coherente y confiable, deben comenzar y terminar en el 1 de enero. Deben comenzar 1 de enero, año mínimo, y deben terminar el 31 de diciembre del año máximo. Y esa es la estructura normal de una tabla de fechas. Así, aún tus datos de ventas o transaccionales no comienzan el 1 y terminan el 31, pero particularmente la tabla sí debe comenzar desde el 1 del 31. Tus datos siguen siendo tus datos, pero la tabla de fechas debe tener todo ese periodo desglosado individualmente en registros únicos y correlativos, o sea que van cambiando de día a día hasta el año máximo. Pero si por alguna razón te aparece acá el año 1899, ahí sí es posible que necesitemos hacer el uso de una función que se llama calendar. Vuelvo y repito, dependiendo del proyecto, esta expresión para crear tablas de fecha puede ser un poco más grande o puede ser tan sencilla como simplemente aplicar calendar auto. Todo depende del proyecto. Por lo menos para este caso y para lo que quiero mostrar, con calendar auto me es más que suficiente y no tengo que estar poniéndome a inventar, complejizando lo que no es necesario complejizar. Todo depende de cada caso. Con calendar auto ya estamos bien. Si aquí dijera 1899, si tuviera que utilizar la función calendar para decirle esto comienza el 1 de enero y este es tu año mínimo y esto termina el 31 de diciembre y este es tu año máximo, para que se cree mi tabla de fecha
coherentemente. Dicho esto, una vez tú creas tu tabla de calendario, vienes aquí al modelo y lo relacionas. Vienes acá, date, y lo relacionas con el campo de fecha. Verificas que ambos campos que estamos relacionando simplemente lo arrastré y lo solté con el campo que me interesaba. Verificamos aquí day, fecha. Tiene una cardinalidad de 1 a varios, o sea, porque las fechas solamente han aparecido una vez y aquí tiene sentido que las ventas aparezcan más de una vez porque se pudieron hacer varias ventas el mismo día. Y el de la dirección de filtro cruzado verifica que sea único. En caso tal de que no lo tengas así, lo puedes ajustar. Desde aquí arriba, porque aquí tú ves que dice varios, perdón, porque aquí tú ves que dice varios a 1 aquí arriba, porque siempre estás tomando la tabla de arriba contra la tabla de abajo. Entonces 1 desde la tabla de arriba, varios a la tabla de abajo siempre es. Pero si esto mismo estuviera al revés, o sea, fact venta estuviera arriba y calendario estuviera abajo, entonces utilizaría varios a 1. Bien, pero a mí me interesa es la posición en la que se encuentran acá. Aquí está bien así. Calendario arriba, 1, tabla y verifico la columna. Fecha y day. Fantástico. Dirección de filtro cruzado único, sí. Porque por ahí es donde se van a pasar los filtros. A nosotros también nos interesa que el filtro se pase de la dimensión al hecho y no al revés. Porque entonces se nos pudiese descontrolar el asunto si no sabes manejar bien los filtros cruzados en ambas direcciones. Nos venimos acá a la vista del informe. Y ahora sí, una vez hecho esa relación, fíjate que aquí en fecha desapareció el calendario, ya no está. Y aquí en calendario, si expandes, ahora sí, ya puedes ver la jerarquía de las fechas. Si no las tienes, son esas dos razones que te dije al principio que debes corregir. Ok, vamos a utilizar el mes para este ejemplo acá y voy a colocar el monto de ventas son X, que fue un cálculo que ya nosotros hicimos y vemos en noviembre 361.000 y en diciembre 437.000. Ya nosotros tenemos esta tabla calculada, esto es una tabla calculada. Pero ahora te voy a dar otra característica más que pudieses aprovechar en una tabla calculada. Imagínate que quisieras simular, quisieras revisar el porcentaje de rentabilidad de un valor X. Por ejemplo, aquí es 361, pero quiero ver ahora un valor que cuando yo en un filtro aquí pueda mover el porcentaje de rentabilidad 15%, ¿cuánto sería ese 15%? 10%, ¿cuánto sería ese 10%? Y que sea dinámico con algo que tú estés moviendo acá. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Y esto se puede hacer de manera sencilla con una tabla calculada. Pero Power BI nos los coloca un poco más fácil porque nos permite a nosotros desde esta pestaña generar parámetros. Entonces aquí nosotros podemos generar un parámetro de intervalo numérico que para efectos sencillos es simplemente crear una nueva tabla que después tú puedes ir manipulando con ciertas metodologías de DAX. Entonces vamos a venir aquí a colocar intervalo numérico y vamos a decirle que esto se va a llamar porcentaje y tú le puedes indicar acá, esto es un número decimal, ¿sí? Número decimal, que va a estar entre 0% de descuento hasta... Puede ser 100%, puede ser 50%, puede ser etcétera. Pero como los porcentajes se mueven de 0 a 1 de manera decimal, entonces lo voy a colocar aquí. Pero ojo que aquí me equivoqué, esto es incremento. Sería aquí en el máximo, no 20, sino 1 para hacer el 100%. El incremento que incremente cada 5%, entonces 0.05, ¿vale? Y el valor predeterminado vamos a poner que es 0. Y aquí debajo dice agregar segmentación, o sea, un filtro. Le voy a decir sí, créalo. Y aquí está. Fíjate que ya lo puedo ir moviendo y ahí aparece hasta 95. De hecho, si lo muevo hasta el final aparece 95. Ya lo vamos a arreglar. Lo voy a poner aquí, no importa, después uno lo ajusta. Pero vamos a venir acá y vamos a revisar qué fue lo que pasó. Aquí, fíjate que se creó una nueva tabla. Se generó con esta expresión. Esto es lo que hizo ese parámetro de campo, generar una tabla y nos los puso así en esta columna de 0 al 95. Ah, pero veo que llega hasta 0.95. Entonces, ¿qué puedo hacer? Vamos a sumarle un 5%. Entonces, 1.0005. Así, con punto, no con coma, porque entonces no lo va a reconocer. Y ahora sí lo coloca de 0 a 1. Fantástico. Venimos aquí a la vista del informe y ahora acá ya podemos mover esto hasta el 1, del 0 al 1. ¿Por qué? Porque aquí en porcentaje ahora, si tú vienes a esta columna que se encuentra acá, tú la puedes llevar a porcentaje. Y ahora aquí ya nosotros tenemos esto visto en porcentaje. Pero claro, la vamos a quitar para que solamente no tenga decimales. O sea, para que realmente no tenga decimales. Y ahora sí ya se ve de esta manera que nos interesa a nosotros mostrar. Cada 5% es el incremento. Dicho esto, aquí además, como regalo, este parámetro de campo te deja una medida.
medida, tal cual, una tabla que tiene una configuración específica de este campo, te deja por aquí debajo una medida. Entonces, si tú agarras esta medida y la pones por aquí, por ejemplo, te vas a dar cuenta que te va a mostrar este valor porcentual que tiene que ver con el porcentaje que se coloque en este segmentador. Si yo lo muevo así, se va a mover así y así sucesivamente. ¿Ves? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que ahora yo puedo crear una medida utilizando esta otra medida. Por ejemplo, clic derecho, nueva medida, y le vamos a colocar lo siguiente. Venta más rentabilidad en porcentaje va a ser igual a monto de ventas son X, que es básicamente este, ¿no? Monto de ventas son X multiplicado por el porcentaje de rentabilidad, o sea que le tengo que añadir. Entonces esto es sencillo, es 1 más, por supuesto, o sea, si tú vas a querer el 30% de rentabilidad, tú tienes que hacer 130%, ¿no? 1.3, por ejemplo, para explicarme más fácilmente. 1.3, si lo coloco acá, ahí está el valor, 469. Eso es justamente lo que queremos, 1.3, y aquí está. Esto es este valor más el 30%, 1.3. Si yo ya tengo aquí el 0, y tanto, yo puedo decirle, porque ya tendría el 1 más este de acá, valor porcentaje, que ese es el 0.7, el 0.3, etcétera, y borro este 1.3. Le damos enter. Nota que ahora dice 613.000 porque tengo el 70%, pero si le coloco el 5%, aquí dice 379.000 y así sucesivamente. Para que no me aparezcan estas celdas vacías acá, simplemente voy a quitar este valor porcentaje que está en esta tabla. En esta tabla toco la tabla y quito valor porcentaje. Y ahora sí, vas a tener una tabla calculada que te ayuda de forma dinámica a calcular cuánto sería la venta más el porcentaje que tú quieras añadir y poder sacar tus proyecciones, porque ya ahora sí tú puedes hacer con estos dos valores lo que tú quieras y lo puedes hacer de manera dinámica haciéndolo acá. Vamos a hacer ahora Calculate, que también es una función fundamental y que se utiliza mucho cuando estás trabajando dentro de Power BI. Por ejemplo, tenemos esta tablita aquí. Tú puedes venir y colocar monto de ventas son X, que ya la habíamos utilizado. E imagínate que queremos repetir ese mismo valor acá, en toda esta columna. Entonces venimos aquí, clic derecho, medida, nueva medida. Y le decimos monto de venta total. Va a ser igual aquí. Esta misma medida, monto de venta son X. Lo haré. Y lo voy a hacer por partes para entender un poco qué es lo que está ocurriendo acá. Nosotros queremos mantener este valor fijo por toda esta columna. ¿Por qué razón? Porque a mí me gustaría calcular el porcentaje que representa el acumulado de estas ventas o la agregación y resumen de estas ventas sobre el total. Entonces, para yo poder hacer eso, tengo que agarrar y dividir este valor sobre este. Y de ahí calculo el porcentaje, lo que representa este valor y así sucesivamente todo lo demás. Para que yo lo pueda hacer con DAX, este valor debe estar repetido por todas estas filas y así yo puedo obtener el total porque divido son X sobre MB total y voy a obtener un porcentaje X. Para poder hacerlo yo le tengo que decir a este cálculo que no se filtre. ¿Por qué? Porque todos estos cálculos que tú estás viendo acá están siendo filtrados o afectados por la categoría que tú estés utilizando dentro de tu visualización. Se están modificando por esa razón. Si tú no quieres que eso se modifique, tú tienes que utilizar una función que diga que no lo haga. Y una función que hace eso es la función calculate. Entonces nosotros venimos acá, voy a hacer un salto de fila y aquí voy a colocar calculate. La expresión es la que ya nosotros tenemos aquí. Voy a hacer una tabulación para crear una indentación. En la indentación solamente son 4 espacios, nada más, coma, y aquí yo ya tengo esto. Hasta acá sigues dando exactamente lo mismo. Pero ahora Calculate lo que me pregunta es cómo lo quiero filtrar. Yo le voy a decir que no lo quiero filtrar. Y para no filtrarlo, le voy a indicar a Calculate que utilice un modificador que se llama all. Esto es una expresión que también genera una tabla, pero nos va a regresar todas las filas. Aquí básicamente lo que estoy es generando una tabla virtual. Entonces, all de todas las ventas de la tabla ventas, si yo obtengo la suma de todas las ventas son X, voy a obtener 798. Cierro aquí paréntesis, lo voy a dar enter y nota que aparece 798.000. Incluso abre aquellos gerentes que no existen. Y aquí pudieras aplicar la misma metodología que utilizamos antes cuando estábamos haciendo nuestras funciones lógicas. Y hacer esto te va a permitir ahora que tú puedas crear otra medida, clic derecho, nueva medida. La vamos a llamar porcentaje
MB dividido en total va a ser igual a, podemos utilizar monto de ventas son X dividido por MB total, ¿no? Si le das enter y vienes y la colocas aquí, te va a dar este resultado. Importante, cuando tú dividas en DAX, evita de colocar el operador división. ¿Por qué razón? Porque aunque te va a regresar un buen resultado, cuando esto aquí sea 0, esto total sea 0, entonces vas a ver un infinito. Por ejemplo, si yo aquí colocara 0, ves que dice infinito. Pero si nosotros aquí más bien fuésemos colocado la función divide, entonces vamos a dividir esto, quitamos el slash, coma, mb total y le damos enter, te vas a dar cuenta que esta función protege la división y esos infinitos te pueden abrir celdas que no quieres que se muestren. Entonces debemos utilizar divide en nuestros proyectos en vez de el operador para dividir. Voy a recuperar mb total otra vez poniendo aquí lo que tenía antes y ahí sí está. Solamente me hace falta colocar esta expresión como porcentaje. Ahí ya la tenemos. Ahora imagínate que quieres obtener un resultado, pero para Dani Blanco. Todo el total de Dani Blanco aquí debajo. Y entender cuánto es el porcentaje de Dani Blanco en referencia a todo lo demás. Por ejemplo, este 5000 con respecto a Dani, yo Silva con respecto a Dani, Pablo con respecto a Dani, etc. Entonces tú puedes venir aquí, ya nosotros creamos esta, ¿no? Yo lo voy a copiar, control C, y venir acá, medida, clic derecho, nueva medida, la pego y lo voy a llamar MB, monto de ventas de gerente Dani. Ahora yo le puedo agregar acá, por ejemplo, voy a hacerle un salto de fila aquí y le voy a colocar que el DIN gerente va a ser igual a, entre comillas, Dani, coma, y enter. Y vamos a colocar este monto de venta Dani aquí. Y me aparece en blanco porque es Dani Blanco. Entonces aquí pongo espacio, blanco. Y como vemos ya pudiera hacer exactamente lo mismo. Dividir este valor entre este y ver cuánto es el porcentaje de estos gerentes vacíos con respecto a Dani o el porcentaje de Joao Silva con respecto a Dani. Dani con Dani, ahí sí sería el 100%. Claro, yo te lo estoy mostrando aquí para que sea visual. Pero normalmente si yo quiero este porcentaje pudiera quitar este MB total de acá. ¿Ves? Y ya va quedando así. Solo que te lo muestro para que visualmente puedas identificar qué es lo que ocurre. Ahora, si tú colocas MB Dani aquí, yo dejé una tablita, aquí está una tabla, te vas a dar cuenta que dice 211.000 y ya pudieras mostrar en una tarjeta que con las actualizaciones que hizo Power BI, la tarjeta que utilicé ya no está disponible acá, porque esta tarjetita igual la pudiera recuperar. Pero bueno, ya Power BI de alguna manera nos está diciendo que quiere ir ocultando esos objetos visuales que estaban antes. Está bien, no importa. Y igualmente aquí en esta tarjeta de varias filas pudiera agregar MB total. Ahí tengo 798, que es el total de todas las ventas. Lo bueno de esto es que no se van a modificar con los filtros porque yo ya le he indicado dentro de la expresión que no lo hagan con la función all, que el cálculo se haga sobre todas las filas de eso. Pero aquí siempre el all va a considerar los filtros que nosotros hayamos hecho antes. Así que aquí estaríamos ok. Vamos a pasar ahora a inteligencia de tiempo. En inteligencia de tiempo, en esta tablita, tócala y aquí en filas vas a colocar día. Aquí en columna vas a colocar mes, ¿no? En columna vamos a colocar mes. Y el monto de ventas son X, lo vamos a poner en valores. Y mira lo que estamos viendo. Estamos viendo el mes de noviembre y el mes de diciembre desglosado por sus días. Como es el año 2024 para estos datos, entonces consideramos que estos son solamente el año 2024. Si fuese un año diferente, fuese colocado un segmental por aquí arriba y funcionaría perfecto. Pero imagínate que yo quiero ir evaluando las ventas o la inversión de algo que yo estoy haciendo de manera diaria. Entonces yo quiero ver el día 8 versus el día 7, el día 9 versus el día 8. Eso que te acabo de decir es un cálculo de inteligencia de tiempo y para esto es súper importante que tengas una tabla de fechas creada. Ya nosotros la creamos con Calendar. Sin embargo, en tu proyecto, para poder responder esto, necesitas tabla de fechas. Si no, no vas a poder. Entonces vamos a empezar a calcular la venta del día anterior. Y para ello vas a crear una nueva medida, clic derecho acá, nueva medida. La vas a llamar MB día anterior. Esto va a ser igual a, recuerda, nosotros vamos a calcular la venta el día anterior de monto de ventas son X. ¿Ok? Te lo voy a colocar aquí en esta tablita de acá y lo voy a colocar. Verá que la seleccioné para colocarlo aquí. Y aquí dice 5000. Esto es la del día. Todavía no la del día anterior, pero ya la vamos a hacer. Regresé a la medida y ahora aquí en la medida vamos a colocar cálculo. ¿Por qué? Quiero modificar el contexto de filtrado, la manera de filtrar para que no me filtre por el día que se está mostrando en la visualización, sino que tome ese día
sino que tome ese día por el cual se está filtrando en la visualización y lo retroceda, lo modifique para que sea el día anterior. Y aquí ya te puedes dar cuenta la importancia de esta función, que para responder muchos desafíos a nivel de inteligencia de negocios, a nivel de negocios, vas a necesitar Calculate la gran mayoría de las veces. Y Calculate es una función de filtro, es una función que te permite modificar contextos de filtrado. Entonces, siguiendo acá, lo voy a tabular para que se vea mejor nada más. Coma, Shift Enter, ¿cómo lo voy a filtrar? Bueno, lo quiero retroceder un día antes. Y para eso tengo que utilizar una función de inteligencia de tiempo. Y esa función de inteligencia de tiempo que voy a utilizar se llama DateAt. Me pide fechas, date en inglés, y las fechas es el campo de fecha de una tabla de fechas. Tabla de fechas. Por eso es importante. Tú puedes colocar aquí cualquier otra fecha, te lo va a aceptar, pero si utilizas la fecha de ventas, por ejemplo, entonces los resultados no van a ser buenos, porque estas funciones necesitan una estructura como una estructura de la tabla de fechas que comienza en una fecha, que termina en otra y que sea correlativa y no se repitan. Y eso no lo vas a conseguir en una tabla transaccional o en una tabla de hechos. Entonces aquí sería date, calendario date, coma, el número de intervalos, como quiero el día anterior, voy a colocar -1, coma, y el intervalo por el cual quiero que mida esto va a ser por días. Si quisieras el mes anterior, eligieras mes. Si quisieras el trimestre anterior, eligieras trimestre, y así sucesivamente. Yo quiero el día anterior. Por eso elijo día. Cierro paréntesis, Shift Enter y cierro paréntesis para cerrar Calculate. Le damos Enter aquí y aquí ahora sí mira lo que acaba de pasar. Aquí no muestra el día anterior porque el día anterior estaba así. Acá el día anterior es esta. Entonces, claro, ya tú puedes hacer cálculos sencillos como decir clic derecho, nueva medida, diferencia con día anterior. Y esto va a ser igual a lo que acabamos de calcular, que es MB, día anterior, menos el monto de venta del Son X. Y con que tú hagas esta medida y la pongas aquí, ahora tú estás restando esto menos esto, te da menos 6.000. Este en blanco, que no se hizo nada por alguna razón, menos los 5.000 que se hicieron el día anterior, es menos 5.000. Pero la verdad es que esto está al revés. Voy a cambiarlo. Lo corto de acá y lo pongo aquí, menos esto. Y ahí sí. El día 7 menos el día anterior, pues es el mismo valor porque aquí no cambió nada. Entonces, aquí 11.000. Hicimos $11.000 menos los $5.000 del día anterior, son 6.205. O sea, que este día hicimos $6.000 más que el día anterior. Y aquí el día 9, 6.998 menos 11.000 que hicimos el día anterior, pues estamos por debajo del día anterior de menos 4.000. Y así vas leyendo esto. Esto lo estoy leyendo para noviembre, pero también lo puedes leer para diciembre. Y lo mismo, tú puedes hacer cualquier otro cálculo. Si tú quieres ver cuánto porcentaje más o menos hiciste, eso lo puedes calcular de manera sencilla a través de una medida. Ahora esta vez sin cálculo porque ya el cálculo nos hizo el trabajo que queríamos. Ahora imagínate que queremos acumular porque nosotros queremos comparar entre meses. Por ejemplo, eso puede ser una opción para tenerlo como referencia nada más. Entonces aquí en medida, clic derecho, nueva medida para acumular por días. Entonces vamos a colocar aquí acum ventas día va a ser igual a total MTD, total month to date o quarter to date o Wednesday to date, year to date. ¿Sí? Voy a utilizar month to date. Y la expresión es monto de venta, son X. Aquí no me hace falta cálculo porque ya esto lo está calculando automáticamente, coma, dates, de calendario date. Y ya la puedo cerrar. Cierro aquí, esto es para hacer simplemente un acumulado por días, por mes. Por eso dice month to date, porque lo vamos a acumular los días en los meses. Y vamos a colocar acá, vamos a poner aquí. Y puedes notar que este 5.000, que es este mismo de acá, más este me da 16.000. Entonces, ¿para qué me va a servir este acumulado? Porque puedo tener una referencia de noviembre. Supongamos que son 2 meses similares y deben comportarse parecido. Entonces, si eso es así y reviso aquí yo ya veo que para el día 7 yo he acumulado $92.000 en ventas, pero acá solamente 5.000. Entonces yo digo, en noviembre estuve bajo por alguna razón, que fue lo que pasó. Pero imagínate que sean similares los meses, porque aquí no son tan iguales. Pero si fuesen similares, y aquí ya tú puedes comparar y puedes entender cuál es la variación de estos acumulados con respecto a otros. Es decir, bueno, para el día este de acá, pues tenía acumulado 18 y aquí 119. Y para este otro día, este de acá, tenía acumulado esto y esto. ¿Sí? Para este 1 y 1 y este 1 y 3, tenía esos valores y puedes comparar.
Para eso te sirve esa función de inteligencia de tiempo y así como esta hay muchísimas más que puedes aprovechar. Y así como acabas de ver, DAX es un mundo de muchas cosas que tú puedes hacer, pero todo enfocado en cálculos, todo enfocado en los modelos, porque este modelo que te acabo de mostrar aquí es un modelo relativamente sencillo que nosotros hemos creado aquí, que ya estaba acá. Sin embargo, se puede poner más complejo en la medida que tengas muchas más tablas de hechos, no tanto tablas de dimensiones, porque son relativamente sencillas y fáciles de entender, sino cuando tengas tablas de hechos y las necesites relacionar para integrarlas entre ellas, ahí es donde el nivel de desafío puede empezar a crecer dependiendo del contexto del trabajo que estés desarrollando. Por ende, vayas a necesitar un poco más de experiencia y más de conocimiento de cómo se trabaja bajo este tipo de modelados dimensionales en Power BI. Porque en mi experiencia, lo más complicado por lo que pasa un desarrollador es dominar cómo trabajar con los modelos. Ahora, si tú te quieres volver profesional y tener un buen nivel dentro de Power BI, esto es la clave. Esta es la piedra angular de todo lo demás. Puede llegar a representar una de las cosas más abstractas que los usuarios que están trabajando con Power BI se vayan a enfrentar. Así que si tú quieres seguir avanzando, mi recomendación es que practiques esto varias veces, hasta que lo puedas hacer tú solo y sin ayuda de nadie antes de avanzar a cualquier otro tema. Yo te voy a recomendar otros videos para cálculos DAX que te lo voy a dejar por acá o por acá y ya nos veremos en otra ocasión.